Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Ernesto. Y lo que voy a contarte pasó hace poco más de un año, cuando decidí mudarme al sur, al rancho de mi tío fallecido cerca de Jalapa, Tabasco. Quería empezar de cero después de un divorcio bastante culero. El terreno era amplio, con cañales hasta donde alcanzaba la vista, y una casa vieja, medio caída, pero habitable. La gente del pueblo era amable, aunque algo reservada. Me saludaban con respeto, pero evitaban platicar más de lo necesario. Desde la primera semana noté algo raro. Los domingos todo quedaba en completo silencio, como si se muriera el pueblo entero. El primer domingo que pasé ahí, me pareció extraño no escuchar ni perros, ni gallos, ni siquiera el sonido de machetes en los cañales. A eso de las 8 de la mañana salí por tortillas, pero la tienda estaba cerrada. Todas las casas estaban con puertas y ventanas selladas, algunas incluso clavadas con tablas desde adentro. Me dio mala espina, pero no quise preguntar. Pensé que sería alguna costumbre religiosa, de esas que respetan mucho por allá. A la siguiente semana, lo mismo. Y a la tercera, ya no aguanté la curiosidad. Fue entonces cuando le pregunté a don Chucho, un señor ya grande que vivía cruzando el canal. Me vio con una seriedad que no había visto en nadie y solo me dijo: «Los domingos no se sale, mijo. Así es y así debe seguir siendo». No explicó más. Me dejó con la duda clavada, pero con el estómago revuelto. Empecé a fijarme mejor en los rostros de la gente. Todos parecían tranquilos durante la semana, pero el sábado por la tarde un aire tenso se sentía en el ambiente, como si algo estuviera por pasar. Me costaba entender cómo en pleno 2024 existieran reglas tan estrictas en un pueblo que a simple vista parecía olvidado por Dios y por el gobierno. Pero al mismo tiempo se respiraba un orden. No había robos, ni pleitos, ni chismes. Todo estaba limpio. Las casas arregladas, los campos cuidados. Parecía que todo funcionaba demasiado bien para un lugar sin policías ni autoridad visible. Eso fue lo que me empezó a escamar. El orden era demasiado perfecto, y el miedo que todos mostraban los domingos no era normal. Una noche de sábado tomé unas cervezas de más y me puse terco. Algo dentro de mí no podía aceptar seguir viviendo con esa incógnita. Pensé, ¿qué puede pasar? ¿Qué están escondiendo? Así que el domingo siguiente, justo a las 3 de la madrugada, me levanté y me vestí sin hacer ruido. Caminé descalzo hasta la puerta para no despertar a nadie y salí. El aire estaba helado, más de lo normal para esa zona. No había ni un solo ruido. Caminé hasta el borde del cañal y ahí fue donde escuché algo que me cambió la vida. Un grito seco, como de alguien siendo arrastrado. Y luego pisadas, varias, lentas, coordinadas, como si fueran soldados o animales grandes. Me escondí tras unos arbustos y me quedé inmóvil. Desde ahí vi a 5 hombres vestidos con capuchas negras y machetes en mano. Llevaban a rastras a otro con la cara vendada y las manos atadas. No hablaban, solo se movían como si supieran exactamente a dónde iban. No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé agachado, temblando como nunca antes. No era solo miedo, era algo más profundo, como una alarma interna diciéndome que no debía estar ahí. Los hombres caminaron hasta un claro entre los cañales, justo donde había una fogata apagada y unas estacas clavadas en la tierra. Ahí amarraron al tipo que llevaban. Me fijé bien, y no era de fuera. Lo había visto antes en la ferretería del centro. Se llamaba Marcos, creo. Siempre andaba de mala gana, pero nunca pensé que estuviera metido en algo grave. Uno de los encapuchados sacó un papel doblado del bolsillo
y lo leyó en voz alta. No entendí lo que decía, pero fue como si todos lo aceptaran sin cuestionar. Después, el que parecía el líder levantó el machete y sin dudar le dio un golpe directo en la pierna a Marcos. El grito me heló la sangre. Fue un grito real, de puro dolor, no de película. El sonido del machete entrando en carne viva es algo que jamás podré sacar de mi cabeza. El resto de los hombres se mantuvo en su lugar, sin moverse, como si eso fuera parte de un procedimiento. Cuando terminó el castigo, dejaron al tipo tirado ahí mismo. No lo mataron, solo lo dejaron herido, sangrando, como si el dolor fuera parte del mensaje. Me fui de regreso a mi casa, arrastrándome entre la maleza sin hacer ruido, con el estómago revuelto. Al entrar, vomité todo lo que tenía en el cuerpo. No dormí nada esa noche. Cuando amaneció, fui al centro como si nada. Vi a Marcos vendado, sentado fuera de su tienda. Nadie le preguntaba nada, nadie lo miraba siquiera. Caminé frente a él y él me vio. Lo supe en ese momento. Él también me había visto esa noche, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, como aceptando su destino. Ahí entendí que esas limpiezas no eran nuevas, eran una costumbre, y todos las aceptaban. Durante la semana me esforcé por actuar normal, pero dentro de mí se cosía un miedo difícil de explicar. No sabía si debía irme o quedarme. Pensaba que si me largaba tal vez me seguirían, y si me quedaba podía terminar igual que Marcos. A los pocos días, alguien tocó mi puerta. Era un joven de unos 20 años, bien vestido, pero con una mirada dura. Me dijo que el comité quería hablar conmigo. Así, sin rodeos, no me dio opción de negarme. Me citó para esa misma noche, a las 10, en una bodega vieja a las afueras del pueblo. No le dije a nadie. Llegué puntual, con el corazón palpitándome en las sienes. Dentro de la bodega había unas 12 personas, todos con las caras cubiertas, menos uno. Era don Chucho. Me habló firme pero sin enojo. Me dijo que sabían que había visto la limpieza, que eso rompía una de las reglas más importantes y que no podían dejarlo pasar. Pensé que ahí mismo me iban a matar, pero no. Me ofrecieron otra cosa, participar. O formas parte o te vas. Y tú sabes lo que le pasa a los que se van sabiendo demasiado, dijo uno de ellos. No respondí. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Don Chucho se me acercó y me puso una mano en el hombro. Me dijo que todos ahí habían tenido que tomar la misma decisión, que en este lugar la justicia se manejaba diferente, que ellos no confiaban en el gobierno, ni en la policía, ni en nadie de fuera, que si alguien abusaba, robaba, violaba o dañaba a la comunidad, era juzgado por el comité y castigado. Por eso el pueblo está en paz, me dijo. Me dieron una semana para decidir, 7 días exactos, hasta el siguiente domingo, y me advirtieron, si decidía quedarme, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una tortura mental. Cada vez que salía al centro del pueblo, sentía las miradas encima de mí, aunque nadie decía nada. En la tienda, en la panadería, incluso en la iglesia, me observaban como si ya no fuera uno de afuera, pero tampoco uno de ellos. No me hablaban con desprecio, pero había una tensión silenciosa. Una mañana pasé frente a la escuela primaria y vi a los niños jugando, riendo, como si vivieran en el lugar más seguro del mundo. Esa imagen me golpeó. ¿Y si de verdad ese sistema funcionaba? ¿Y si el miedo era el precio de la paz? Esa duda fue metiéndose cada vez más hondo. El sábado por la noche apenas podía respirar. Me senté en el porche de mi casa con una cerveza tibia en la mano, pensando en largarme, agarrar mis cosas y salir en plena madrugada. Pero luego recordé las palabras de don Chucho y la mirada de Marcos. Huir era una sentencia. Me vestí con ropa oscura y caminé hacia la bodega. Ahí ya me esperaban. Me dieron una capucha negra. Uno de los hombres se me acercó, me puso una mano en el hombro y solo dijo, «Ya eres parte».
No sé si fue resignación o miedo lo que sentí, tal vez ambas cosas. Lo cierto es que no rechacé la capucha. Esa noche no castigaríamos a nadie, solo era una reunión para mostrarme cómo funcionaba todo. El comité se reunía cada sábado en la noche para decidir si había alguien que merecía ser revisado. Usaban papeles, reportes anónimos, a veces incluso pruebas. Tenían una estructura sólida. Nadie actuaba solo. Todo se votaba. Me enseñaron un archivo con fotos, nombres, testimonios, todo de gente del pueblo o de comunidades cercanas. Gente que había golpeado a su esposa, robado cosechas, abusado de menores. No supe qué decir. Me dieron una libreta y me dijeron que si alguna vez sabía de algo, lo escribiera ahí. Aquí no hay secretos, me dijeron. El domingo siguiente me tocó participar. Nos reunimos a las 3 en punto de la madrugada, todos con capuchas. Caminamos en silencio hasta la casa de un hombre acusado de intentar violar a una muchacha de 17 años. No opuso resistencia. Era como si ya supiera que vendrían por él. Lo sacamos de su casa sin despertar a los vecinos. Aunque estoy seguro de que todos sabían, lo llevamos al Claro del Cañal. El mismo lugar donde vi a Marcos. Me temblaban las manos. Uno de los encapuchados me pasó el machete. Solo una vez, para que entiendas lo que significa proteger al pueblo. No recuerdo bien cómo fue, solo que levanté el brazo y lo bajé. El sonido fue el mismo que aquella primera vez. Un golpe seco. La piel abriéndose, el hueso crujiendo. Me sentí vacío. Vomité ahí mismo, pero nadie dijo nada. Uno de los hombres me palmeó la espalda, como si fuera parte del proceso. Dejamos al sujeto ahí, amarrado. Iban a dejarlo sangrar hasta que entendiera su error. Si sobrevivía, lo exiliaban. Si no, nadie lloraría por él. Regresamos antes del amanecer. Cuando entré a mi casa, me quité la capucha y me vi en el espejo. Ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. Los días siguientes dormía poco, sudaba en las noches, tenía pesadillas, pero lo más jodido fue que empecé a ver a la gente diferente. Cada rostro era un posible expediente. Cada gesto, una posible amenaza. Me di cuenta de que el comité te cambia. Ya no piensas como ciudadano, piensas como vigilante, como juez. Y aunque al principio odiaba esa idea, poco a poco me fui acostumbrando. Me encontraba justificando cosas que antes me habrían parecido atroces. Y eso fue lo que más me asustó. Que dejar de sentir culpa se volvió fácil. Tan fácil que ya no me reconocía ni en el espejo. El domingo que marcó el verdadero punto de quiebre fue diferente a los demás. Nos avisaron de un caso urgente. Un joven recién llegado al pueblo, hijo de uno de los jornaleros nuevos, había sido acusado de vender droga entre los adolescentes de la secundaria. No había pruebas contundentes, pero alguien del comité dijo haberlo visto pasar bolsitas en una cancha. La mayoría votó a favor de la intervención. Yo fui el único que dudó. Pregunté si no era mejor hablar con él, advertirle. Don Chucho me miró como si hubiera dicho una estupidez. Aquí no prevenimos. Aquí limpiamos, dijo alguien desde la oscuridad. A las 3:45 de la madrugada llegamos a su casa. Era una choza de lámina con piso de tierra. Entramos en silencio. El muchacho dormía en un catre, flaco, con la cara llena de espinillas. No debía tener más de 16 años. Lo levantaron a la fuerza, llorando, suplicando. Decía que no era cierto, que él no vendía nada. Yo no podía moverme. Tenía el machete en las manos, pero me sentía congelado. Alguien me gritó, hazlo tú, o lo haces parte del comité. Era una amenaza clara. Si no participaba, yo también me volvía sospechoso. Y ya sabía cómo terminaba eso. De un paso atrás, dejé caer el machete. Uno de los encapuchados lo recogió y sin pensarlo dos veces le abrió la espalda al chavo con un solo golpe. La sangre saltó hasta la pared. El chavo gritaba y lloraba como niño. Yo vomité de nuevo. Me llevaron aparte después. Me dijeron que mi lealtad estaba en duda, que no me podía negar otra vez.
Me dieron dos opciones: quedarme y redimirme con una limpieza completa, sin errores, o largarme del pueblo esa misma mañana, pero sabiendo que ya no tendría protección. Supe que en cualquiera de los dos casos, mi vida estaba jodida. Esa misma mañana, apenas salió el sol, agarré lo que pude y me fui. No avisé a nadie, no tomé carretera principal. Crucé por una brecha que llevaba hacia un ejido vecino y de ahí caminé más de 5 horas hasta encontrar señal. Pedí aventón a un trailero que iba hacia Coatzacoalcos. No dije nada del pueblo. No podía, no solo por miedo, sino porque algo me decía que nadie me iba a creer. Pasé semanas con pesadillas, esperando ver a uno de ellos en cualquier esquina. Nunca regresé, nunca respondí cartas ni llamadas de allá. Supe que otros forasteros llegaron después. Ninguno duró mucho. Ahora vivo en otro estado, con otro nombre. Trabajo en cosas sencillas, sin llamar la atención. A veces me despierto a las 3 de la madrugada sin razón, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente intenta enterrar. He querido contar esta historia muchas veces, pero siempre me detiene ese miedo seco en el pecho. No sé si lo que hacían allá era justicia o barbarie. Lo único que sé es que una vez que cruzas esa línea ya no eres el mismo, y aunque logres escapar, algo de ti se queda allá entre los cañales, esperando volver a salir cada domingo. Hola, Nero. Me llamo Alejandra y lo que voy a contar me sigue costando decirlo en voz alta. Esto pasó hace casi un año y aunque intento llevar mi vida normal, siento como si algo se hubiera roto por dentro desde entonces. Todo comenzó cuando mi primo Fernando tuvo un accidente en motocicleta cerca de Puebla. Su pierna quedó bastante mal y su mamá me pidió el favor de recibirlo en mi departamento unos meses mientras se recuperaba, porque allá no tenían el espacio adecuado. Yo vivía sola en una unidad medio vieja en la colonia San Pedro, y aunque la idea no me entusiasmaba, dije que sí por compromiso. Fernando y yo nunca fuimos cercanos. De niños jugábamos juntos, pero en la adolescencia se volvió callado, raro. Le gustaban los temas oscuros, el silencio, y apenas hablaba con alguien. Cuando llegó a mi casa, me sorprendió verlo tan delgado, con los ojos hundidos y una forma de mirar que me incomodaba, como si te estudiara sin moverse. Aún así, me mostré amable. Le cedí el cuarto chico, puse una tele ahí y me aseguré de que tuviera sus medicinas y lo que necesitara para moverse con muletas. Él agradecía todo, pero su forma de agradecer era inquietante. Sonreía sin abrir la boca, como si estuviera aguantando algo. Al principio, la convivencia fue tranquila. No hablábamos mucho. Él pasaba la mayor parte del día en su cuarto, escuchando música con audífonos o escribiendo en una libreta negra que siempre guardaba bajo la almohada. Yo trabajaba desde casa, así que notaba sus rutinas. Se levantaba a las 4 o 5 de la madrugada, caminaba cojeando hasta la cocina, tomaba agua o algo del refri y luego volvía a encerrarse. Nunca me molestó, ni me pidió nada extraño, pero su presencia en el departamento empezó a sentirse pesada, como si el aire mismo cambiara cuando él pasaba cerca. Fue más o menos a la tercera semana cuando empecé a notar que me faltaban cosas. Primero fue un anillo de plata que mi mamá me regaló. Pensé que lo había dejado en el baño o en la cocina. Luego fueron unos calcetines, una blusa, una libreta con notas de la universidad. Pensé en preguntarle a Fernando, pero no quería sonar paranoica. Tal vez yo era la distraída, pero una noche, mientras él dormía, vi por la rendija de su puerta algo que me dejó helada. En el suelo, junto a su cama, había una caja de plástico con mi libreta encima. Era la misma. Tenía una calcomanía en la portada. Y debajo, algo oscuro goteaba. A la mañana siguiente, esperé que saliera al baño y entré rápido a su cuarto. La caja seguía ahí, cerrada con una tapa que no encajaba bien.
Adentro estaban mis cosas, el anillo, la libreta, la blusa, todo revuelto con un líquido espeso, como miel oscura, que olía raro, como a óxido y humedad. Sentí una mezcla de náusea y coraje. Cuando le pregunté directamente, me contestó con voz tranquila, sin alterarse: necesito cosas tuyas para poder dormir. Eso dijo, sin más explicación. Me quedé sin palabras y él se metió de nuevo al cuarto como si nada. Esa noche no dormí. Sentí una ansiedad horrible, como si hubiera abierto algo que no debí tocar. Pensé en correrlo, pero no tenía a dónde ir. Intenté hablar con su mamá al día siguiente, pero no contestaba los mensajes. Todo me empezó a parecer más turbio. Lo raro era que Fernando parecía más animado desde que me había enfrentado a él. Caminaba con menos dificultad, comía más, incluso me saludaba en la mañana. Pero yo ya no podía estar tranquila. Algo en su mirada cambió. Ahora no solo me observaba, me estudiaba. Intenté mantener la distancia, pero el departamento era pequeño y su presencia se sentía en cada rincón. Me empezó a dar miedo dejar mis cosas a la vista. Cerraba mi cuarto con llave, escondía mi ropa interior, hasta guardé mi cepillo en una bolsa dentro de un cajón. Pero no sirvió de mucho. A las pocas noches encontré mis aretes dentro de su caja otra vez, cubiertos con ese mismo líquido espeso. Lo peor era que no había señales de que hubiera forzado la puerta, ni ruidos en la noche. No sabía cómo lo hacía. Una madrugada me desperté y lo vi parado afuera de mi cuarto. No tocó, solo estaba ahí, mirando la puerta cerrada con la frente pegada a la madera. Después de eso, comencé a notar otras cosas: ruidos suaves en la cocina mientras dormía, pasos lentos en la madrugada. A veces se escuchaba como si alguien arrastrara los pies. Una noche, desde la sala, vi su sombra moviéndose en el pasillo, pero cuando fui a buscarlo, su cuarto estaba vacío. La cama tendida, la caja en su lugar. Sentí que me estaba volviendo loca. No sabía si estaba sonámbulo o si hacía todo eso a propósito, pero cuando lo confrontaba, él siempre tenía esa calma perturbadora. Me decía que dormía mal, que tenía sueños raros, que mi presencia lo ayudaba a mantenerse conectado. En una ocasión lo escuché llorar. Eran como las 3 de la madrugada, llantos apagados, como si intentara no hacer ruido. Me acerqué a su puerta, pero no toqué. Me quedé ahí escuchando, y entre los sollozos entendí algo que murmuraba. Ya casi, ya casi. No sé por qué, pero esas 2 palabras me helaron la sangre. Me imaginé cosas que no quería imaginar. Empecé a buscar en internet, tratando de entender qué podía estar pasando. Encontré cosas sobre parafilias, sobre obsesiones, hasta sobre magia simpática, esa idea de que puedes influir sobre alguien usando sus objetos personales. Me sonó ridículo, pero no lo descarté del todo. Unos días después, lo encontré dibujando en su libreta. Estaba en la sala, con una cara conmovida. Me acerqué disimuladamente y alcancé a ver algunas páginas, símbolos que no reconocía, como cruces deformes, figuras humanas sin ojos, números escritos en secuencia repetitiva. Al notar que lo estaba viendo, la cerró de golpe y sonrió. Me dijo que le gustaba escribir cosas de sueños, pero no eran sueños, eran rituales. Lo sentía, mi cuerpo me lo decía. Ese instinto primitivo de cuando sabes que algo va mal, pero no tienes pruebas claras para explicarlo. Comencé a dormir con una navajita bajo la almohada. Cada noche me encerraba y dejaba una silla atrancando la puerta. No podía más. Estaba viviendo con alguien que me estaba despojando poco a poco de mí, porque no era solo lo físico. Empecé a sentirme apagada, drenada, como si mi energía se estuviera yendo a través de las paredes. No sabía cuánto más iba a soportar. Ya no era solo miedo, era algo más profundo. Como si me estuviera hundiendo sin darme cuenta, como si alguien estuviera alimentándose de mí. La noche que me decidí a correrlo, desapareció. Desapareció sin dejar nota, sin empacar, sin llevarse ni su mochila.
Todo quedó tal cual, su cama tendida, la caja en la esquina del cuarto, la libreta negra sobre la almohada. Al principio sentí alivio. Me repetí que tal vez se había ido a casa de su mamá o con algún amigo sin avisar. Pero luego me di cuenta de que algo no estaba bien. El ambiente en el departamento no cambió. Esa sensación de ser observada seguía presente. Durante los primeros días, me forzaba a pensar que todo había sido paranoia, que no pasaba nada. Pero a la cuarta noche algo volvió a moverse. Desperté como a las 2:30 de la madrugada con un sonido seco, como si algo hubiera caído en la cocina. Me levanté temblando y encendí todas las luces. No había nada fuera de lugar, pero el bote de basura estaba abierto y adentro, encima de los desperdicios, había uno de mis brasieres, el que estaba seguro en mi cajón cerrado. Corrí a revisar mi cuarto. Todo estaba aparentemente intacto, pero entonces vi algo en la pared, justo al lado del buró, un símbolo dibujado con lo que parecía lápiz o carbón. Una figura en espiral con un ojo en el centro. Me quedé paralizada varios minutos antes de borrarlo con la manga de la pijama. Después de eso, las noches se volvieron insoportables. Escuchaba el rechinar de la puerta de su cuarto, aunque no hubiera nadie dentro. A veces se encendía la luz del baño sola. En una ocasión, cuando fui por un vaso de agua, encontré la caja abierta en medio de la sala. Estaba vacía, pero mojada por dentro, como si el líquido ese hubiera sido absorbido por algo. No podía más. Me fui a dormir a casa de una amiga durante 2 semanas. Pero ahí tampoco descansaba. Tenía sueños con Fernando, parado al pie de mi cama, murmurando cosas que no entendía. Cuando despertaba, me dolía la cabeza y sangraba de la nariz. Volví al departamento solo para recoger mis cosas y mudarme definitivamente. Pero antes de irme, quise tirar la libreta. No por curiosidad, sino por impulso. No podía dejarla ahí. La abrí por una de las últimas páginas y vi mi nombre escrito muchas veces, seguido de frases que se repetían una y otra vez. Ya está lista. Ella me calma. Es mía desde antes. En la última hoja había un mapa dibujado a mano. Era mi departamento, con marcas en cada cuarto, en cada esquina. Y en el centro, justo donde dormía yo, un círculo con símbolos y líneas que no entendí, pero me dieron un miedo indescriptible. Pensé en ir a la policía, pero no sabía qué decir. ¿Que mi primo me robaba cosas para hacer rituales raros? ¿Que desapareció y ahora siento que me espía desde un rincón invisible del departamento? Nadie me creería, así que hice lo único que se me ocurrió. Quemé la libreta, bajé al patio del edificio, prendí una cubeta vieja con alcohol y la arrojé dentro. El papel tardó más de lo normal en agarrar fuego y por un segundo me pareció escuchar un chillido, muy suave, como si viniera desde dentro del fuego. Me repetí que era el ruido del papel ardiendo, nada más. Esa noche dormí en el suelo, en medio de cajas, sintiendo que por fin iba a cerrar ese ciclo. Pero a las 3:45 de la madrugada, algo me despertó. No fue un ruido, fue la sensación, como si alguien se hubiera agachado justo al lado de mi cabeza. Abrí los ojos de golpe y no vi nada, pero el aire estaba helado, inmóvil, como si algo estuviera conteniéndose para no moverse. Me quedé quieta mucho tiempo. No supe si dormí o solo me desmayé del cansancio. Al día siguiente me fui, sin mirar atrás. Dejé todo lo que no me cupo en el coche. Me mudé a un departamento más pequeño en otra zona, lejos de todo lo que me recordara esa etapa. Cambié de número, bloqueé a la familia de Fernando y corté todo contacto. Por un tiempo sentí paz, dormía mejor, empecé a retomar mis cosas, mi trabajo, mis amistades. Pensé que tal vez sí había sido solo un episodio extraño, tal vez una mezcla de estrés, coincidencias y la mente jugándome en contra. Pero esa tranquilidad duró poco. Una noche, mientras acomodaba cajas que aún no había abierto desde la mudanza, encontré algo que no debería estar ahí. Una cucharilla de plata que había desaparecido meses antes,
envuelta en papel periódico, con una mancha oscura en el mango. Volví a revisar cada caja, cada rincón del departamento. Encontré otras cosas: una liga de cabello, un botón de una blusa, una servilleta con mi nombre escrito. Ninguna de esas cosas las había empacado yo. Y aún más raro, no reconocía ese papel periódico. Tenía fecha de 2017. Ahí fue cuando empecé a sentirlo de nuevo. Esa presencia sutil, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no lo veas. Comenzaron los sueños otra vez. Sueños donde Fernando estaba sentado en una esquina, con la libreta en las piernas, susurrando en un idioma que no entendía. Pero lo que más me perturbaba era su cara. No estaba deformada, estaba vacía, sin ojos, sin boca, solo piel lisa. Intenté ignorarlo, pero cada mañana algo nuevo aparecía. Pequeños objetos colocados justo donde yo sabía que no los había dejado. Mi cepillo de dientes, mi reloj viejo, incluso una nota que escribí años atrás y ya no recordaba. Todo tenía ese olor tenue, metálico y húmedo que me perseguía desde la caja. Llamé a un sacerdote, aunque no soy religiosa. Vino, bendijo el lugar, roció agua bendita. Me dijo que todo estaba bien, pero esa misma noche, al apagar la luz, escuché un susurro justo detrás de mí. Ya regresé. No había nadie, pero la voz era suya. No cabía duda. Desde entonces vivo con miedo. No miedo de que Fernando regrese físicamente, miedo de que nunca se haya ido. A veces, en la madrugada, escucho como si alguien raspase la pared desde adentro. Otras veces, encuentro la llave de mi antigua casa en la cocina, aunque la tiré hace meses. Y lo peor fue lo que pasó hace una semana. Llegando del trabajo, noté que la puerta del baño estaba entreabierta. Al empujarla, vi dibujado con humedad en el espejo el mismo símbolo de antes, la espiral con el ojo. Lo limpié de inmediato, pero esa noche soñé con su voz diciéndome que ya estaba completo. A veces pienso que Fernando no era solo una persona, que era un canal de algo más, algo que encontró en mí un punto de ancla. No sé si es un delirio, una especie de trauma postraumático o algo que va más allá. Solo sé que ya no me siento sola nunca, que incluso en plena luz del día, en medio del tráfico o en la fila del súper, hay momentos en que lo siento ahí, dentro de mí, esperando. No sé qué sigue, pero cada vez duermo menos, porque tengo miedo de cerrar los ojos y no ser yo quien despierte, sino él. Nunca se fue, solo se acomodó en otro lugar. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Rebeca y soy enfermera general. Esto que voy a contar me pasó hace poco más de un año, cuando acepté una plaza en una comunidad rural llamada San Isidro Petlacalco, en lo profundo de la Sierra de Oaxaca. Era una de esas convocatorias donde te ofrecen alojamiento, alimentos y una pequeña compensación extra si te quedas al menos 6 meses. Yo no tenía hijos ni pareja y la idea de ayudar en un lugar con tanta necesidad me pareció digna. Pero lo que encontré allá no se parecía en nada a lo que me imaginaba. Lo peor no fue la lejanía, ni el idioma, ni siquiera el aislamiento. Fue lo que descubrí en las espaldas de las muchachas. El primer día me recibió una señora de edad, doña Marcelina, que fungía como una especie de autoridad no oficial. No había médico fijo, así que yo era la única del área de salud. Me instaló en una casita de adobe al lado del pequeño consultorio. Todo se sentía detenido en el tiempo. No había señal, ni internet, y apenas luz eléctrica por unas cuantas horas al día. Las casas estaban muy separadas entre sí, y el silencio era casi absoluto en la noche, salvo por los coyotes. La gente era reservada, educada, pero distante, y todas,
Absolutamente todas las mujeres del pueblo bordaban desde el amanecer hasta que caía el sol. A los pocos días empecé a notar algo raro. Las mujeres jóvenes, entre 12 y 20 años, venían al consultorio por dolores de espalda, pero siempre evitaban quitarse la blusa. Una de ellas, Mariana, de unos 16 años, accedió a mostrarme la zona afectada porque ya no aguantaba el ardor. Al levantarle la camisa, vi lo que parecían cicatrices finas pero organizadas en patrones. No eran quemaduras, ni rasguños, ni algo que pudiera explicar como accidente. Parecían hilos bajo la piel, como si alguien los hubiera bordado directamente en su carne, formando figuras geométricas. Le pregunté qué le había pasado y se le llenaron los ojos de miedo, pero no dijo nada. Intenté tomar una foto con mi celular para documentar el caso, pero cuando lo hice, la pantalla se puso negra y el celular se reinició solo. Volvió a prenderse unos segundos después, pero la foto nunca apareció. Pensé que tal vez era una falla del equipo. Mariana se cubrió rápido y me pidió permiso para irse. No volvió al consultorio después de eso. Fui casa por casa, intentando hacer revisiones preventivas, pero en cuanto preguntaba por dolores o heridas, las mujeres cerraban la puerta con una sonrisa tensa. Solo los niños y los hombres me hablaban con naturalidad. Las mujeres parecían estar esperando algo, como si supieran que mi presencia ahí era temporal. Una noche, como a eso de las 3 de la mañana, desperté por un ruido extraño. Era como un zumbido suave, repetitivo, que venía de fuera. Me asomé por la ventana y vi luces tenues en varias casas, pero no eléctricas, sino de velas o quinqués. Alguien caminaba descalzo por el empedrado con una manta encima, como en trance. No le vi la cara, pero su espalda brillaba ligeramente bajo la luz. Pensé en las cicatrices de Mariana. Al día siguiente pregunté si hacían alguna vigilia o ritual por las noches. Nadie me respondió. La curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a dibujar de memoria el patrón que vi en Mariana y sin darme cuenta lo repetía en servilletas, en la libreta de consultas, en la parte de atrás de las recetas. Un triángulo dentro de un círculo, atravesado por una línea con nudos. Cada vez que lo dibujaba, sentía un pequeño pinchazo en la espalda baja. Al principio lo tomé como sugestión, pero luego noté que la piel ahí se me estaba inflamando. No le di importancia, hasta que encontré uno de mis propios suéteres bordado por dentro con el mismo símbolo. Yo no lo había hecho. Al principio pensé que quizá alguna de las mujeres del pueblo, como gesto de cortesía, había bordado ese suéter sin que me diera cuenta, pero lo revisé con más calma. Las puntadas estaban hechas desde adentro, con hilo rojo muy delgado, casi del mismo color que el forro, pero no era un bordado decorativo. Era el mismo símbolo que no podía sacarme de la cabeza. Fui a preguntarle a doña Marcelina si alguien había entrado a mi casa en mi ausencia. Me contestó que nadie, que todas las casas se mantenían cerradas. Me miró directo a los ojos y dijo: «A veces uno también borda dormida». La frase me inquietó. Esa noche me amarré el suéter a la cintura y dormí con ropa encima, tratando de proteger la espalda. No sirvió de nada. Al despertar, tenía la blusa sudada y el suéter colgado en la silla, al revés, como si alguien lo hubiera estado usando. No recordaba haberme levantado. Me revisé la espalda frente al espejo, pero no alcanzaba a ver bien. Sentía una especie de tirantez en la piel, como si algo estuviera justo debajo. Bajé al consultorio y usé un espejo de mano para verme mejor. Tenía marcas nuevas, delgadas, con costras, como si algo hubiera comenzado a coserme desde dentro. Decidí documentarlo. Saqué una hoja y dibujé lo que pude ver. Después la guardé entre mis cosas, pero por alguna razón la hoja siempre aparecía afuera del cajón al día siguiente, y cada vez con un trazo diferente, más elaborado. Como si el dibujo se completara solo. Me empezaron a doler las articulaciones, y algunas noches
Al intentar dormir, escuchaba un leve crujido dentro de mi columna. Sentía que algo se movía. Me fui aislando más, porque empecé a temer que lo que me estaba ocurriendo no era una enfermedad, sino algo más implantado. Un día, mientras hacía una revisión de rutina a los niños de la primaria, vi que una niña de unos 8 años tenía el mismo símbolo tatuado con tinta azul claro detrás de la oreja. Le pregunté qué era y me dijo sin miedo: es el primer paso, luego ya nos toca el hilo. No supe qué responder. Miré alrededor y vi que las otras niñas también lo tenían. Esa tarde fui a la única tienda del pueblo a comprar algunas cosas, y al pagar, la mujer detrás del mostrador me sonrió raro y dijo: ya empezó a tomar forma, ¿verdad? Duele, pero se aguanta. Fue ahí cuando empecé a entender que todos sabían, pero nadie decía nada directamente. La comunidad entera estaba metida en esto, y yo, sin quererlo, ya estaba dentro. No era una cuestión médica ni cultural, era un sistema, un tejido. Esa palabra empezó a aparecer en mi cabeza como un eco: tejido, como si todo el pueblo fuera parte de una sola cosa, de un cuerpo colectivo, donde cada mujer era una hebra y yo, por alguna razón, me estaba convirtiendo en una más. No por elección, sino porque algo se había activado desde que llegué. Esa noche, a eso de las 2 de la mañana, desperté con el pecho apretado. Alguien estaba sentado al borde de mi cama. No lo vi, pero lo sentí. No me podía mover. Un calor subía desde mi espalda hasta la nuca. Empecé a escuchar el sonido de una aguja pasando por tela, repetido, constante, y aunque no había nadie visible en el cuarto, juraría que algo me estaba cosiendo desde adentro. Cuando por fin pude moverme, vi mi blusa empapada en sudor y un hilo rojo colgando de mi omóplato derecho. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iría a la cabecera municipal, aunque tuviera que caminar. Preparé una mochila con agua, medicamentos básicos y un par de mudas. Salí sin avisar a nadie, pero apenas crucé el puente de piedra que marca la salida del pueblo, me encontré con doña Marcelina sentada en un banquito de madera, tejiendo. No sé cómo supo que me iría. No me dijo nada, solo levantó la mirada y señaló mi espalda. «Ya no puedes irte sin deshacer el hilo», dijo con voz bajita. No supe qué responder. Seguí caminando, pero después de unos metros empecé a marearme, como si perdiera la orientación. Intenté usar el GPS del celular, pero no cargaba. Era como si el mapa se reiniciara una y otra vez. Caminé en línea recta durante más de 1 hora y regresé al mismo puente. No había forma lógica de que eso pasara. Me senté en una piedra, temblando. Sentía que algo me jalaba hacia atrás, no con fuerza física, sino como si parte de mí se resistiera a irse. Empecé a pensar que tal vez lo que me estaba ocurriendo no era solo una alucinación o una superstición local. Tal vez el pueblo en sí tenía una voluntad propia, como si San Isidro Petlacalco decidiera quién entra y quién se queda. Esa noche me dormí agotada, sin cenar, vestida, con una linterna en la mano. Desperté descalza, tirada en el suelo del consultorio, con tierra en las uñas y un hilo atravesando mi palma derecha. Era como si hubiera intentado coser algo mientras dormía. Me lavé las manos con fuerza, pero el hilo salía de dentro como una vena. No sangraba, no dolía, pero estaba ahí. Ya no me atrevía a salir. Sentía que si alguien me veía en ese estado, terminaría de perder lo poco que me quedaba de voluntad. Me miré en el espejo del botiquín y noté que mis ojos estaban diferentes, más oscuros, más hundidos. 2 días después, las mujeres del pueblo me invitaron a una reunión. No fue una invitación como tal. Una niña tocó a mi puerta y dijo que las señoras me esperaban en la casa comunal. Fui porque algo en mí ya no era mío. En esa casa, todas las mujeres estaban sentadas en círculo, bordando en silencio. Me hicieron sentar en medio, sobre un petate. Una de ellas, la más joven, se acercó y me colocó un rebozo en la cabeza.
Después sentí muchas manos tocándome la espalda, pero no con violencia, como si intentaran leerme a través de los dedos. Una empezó a cantar una melodía sin palabras. Las demás la siguieron. Mientras cantaban, sentí como algo dentro de mí se ajustaba, literalmente, como si los músculos se movieran solos, acomodándose según una forma externa. Lloré sin darme cuenta, no de dolor, sino de una tristeza profunda, como si algo se estuviera terminando en mí. Cuando terminó la canción, una mujer mayor se acercó con una aguja enorme hecha de hueso. La levantó frente a todas y dijo: «Ya no eres forastera, ahora eres hebra». No se me preguntó si aceptaba. Me acostaron boca abajo y, entre todas, comenzaron a bordar algo en mi espalda. Yo ya no me resistí. A partir de esa noche, empecé a tener sueños en donde caminaba por un tejido interminable, un telar gigantesco, donde los hilos eran personas y los nudos, recuerdos. Cada paso que daba me costaba años. Escuchaba voces susurrando secretos del pueblo, historias que nunca se contaban en voz alta. Entendí que cada bordado que hacían las mujeres tenía una función: capturar memorias, sellar promesas, encerrar dolores. El mío, según lo que sentí en el sueño, era un sello de permanencia, una marca que me ataba a ese lugar como un punto final. Ya no solo vivía en San Isidro Petlacalco, el pueblo vivía dentro de mí. Después de esa ceremonia, los días se volvieron distintos. Me levantaba sin despertador, justo al amanecer, y ya tenía hilo en las manos sin saber de dónde lo había sacado. Mi cuerpo sabía qué hacer antes que mi mente. Empecé a bordar sin pensar, patrones que no recordaba haber aprendido, pero que parecían salir solos. Las mujeres del pueblo me saludaban con una sonrisa leve, como si ya me reconocieran como una más. No me hablaban de lo que pasó, pero tampoco lo ignoraban. Era como si todas supieran que al llegar a cierto punto no hacía falta explicar nada, solo seguir el patrón. Un día, revisando el archivo del consultorio, encontré un cuaderno viejo escondido entre papeles del botiquín. Estaba cubierto de polvo y hongo, pero aún se podía leer. Era el diario de otra enfermera de hacía más de 20 años. Se llamaba Teresa. Las primeras páginas hablaban del trabajo, del clima, de los medicamentos, pero conforme avanzaba, su escritura cambiaba. Empezaba a hablar de sueños, de símbolos, de marcas en su cuerpo. La última página tenía solo una frase escrita con letra temblorosa: «No se va, solo cambia de aguja». Me quedé helada. Entendí que no era la primera, ni sería la última. Esa noche soñé con ella. Estaba sentada frente a mí en un telar enorme, los dedos cubiertos de sangre seca, bordando con una sonrisa ausente. Cuando la miré a los ojos, me dijo con voz hueca: «Cada puntada borra un recuerdo. Así duele menos». Desperté llorando, y al tocarme la espalda, noté que el relieve de mi piel había cambiado. El símbolo que Mariana tenía, ese triángulo dentro del círculo, ya estaba completo en mí, pero no como cicatriz. Era parte de mi textura, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser revelado. Ya no me dolía. Al contrario, me daba una sensación de calma que no sabía si era mía o impuesta. Los siguientes meses los pasé en una especie de rutina automática. Atendía a los pacientes, comía lo justo, bordaba por las tardes con las otras mujeres y en las noches dormía sin soñar. Perdí la noción del tiempo. A veces no recordaba mi nombre completo. Las fotos de mi familia ya no me provocaban nostalgia. Mi vida anterior se sentía lejana, casi inventada. Solo cuando llovía fuerte y el aire olía a tierra mojada, algo dentro de mí se agitaba, como si esa parte que alguna vez quiso escapar todavía respirara bajo las capas de hilo y carne. Un día llegó una nueva enfermera, jovencita con mochila al hombro y cara de entusiasmo. Yo misma la recibí en el camino de entrada, junto a doña Marcelina. Le di la bienvenida y le mostré su cuarto, el mismo donde yo dormía antes. Me sonrió, agradecida,
sin notar que la sábana ya tenía hilos rojos cosidos en la esquina. En la noche la escuché toser por la ventana. Al asomarme vi que se rascaba la espalda. Sentí lástima, pero también una paz amarga. Sabía que el tejido ya había empezado a leerla, que pronto dejaría de soñar con irse. Ya no me llamo Rebeca, al menos no aquí. Aquí soy solo una hebra más en el tejido vivo de San Isidro Petlacalco. Cada puntada es una historia enterrada, cada símbolo es un destino repetido. Lo que una aprende con dolor, la siguiente lo aprende en silencio. Y así se mantiene la forma. Así se preserva la maldición. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.